Tendremos a Marcela Gómez, que es residente del programa de la universidad, y nos tiene una actividad que, pues a mi modo de ver, es sumamente importante, que es la evaluación preoperatoria de los pacientes con enfermedades o riesgos cardiovasculares para cirugía no cardíaca. Este siempre va a ser un tema de discusión, un tema que es trascendental en la práctica de cualquier anestesiólogo, sin importar o no si se ve expuesto frecuentemente a estos pacientes, como van a ver. Y la base de la presentación de Marcela va a ser, pues, digamos, la evidencia más reciente que tenemos, que son las guías europeas, que son de publicación, de nuevo les digo, muy reciente, y creo que tienen una serie de respuestas e interrogantes que venían en el medio desde hace un buen rato. Y el enfoque que le dio Marcela, pues creo, pues sin adelantarme, les va a gustar mucho porque se estructuró muy bien, hizo una muy buena revisión y creo que les va a ser muy útil para todos y va a dar un espacio a la discusión final. Adelante, Marcia. Gracias, profe, por la presentación. Entonces, me presento. Mi nombre es Marcela Gómez, residente de Anestesiología y Reanimación de segundo año de la Universidad de Antioquia. Mi asesor, entonces, es el doctor Héctor Arroyave, a quien le agradezco, pues, como toda su colaboración. Voy a apagar la cámara para evitar como que se me detenga la presentación. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy, entonces, la evaluación cardiovascular para cirugía no cardíaca, una revisión a las nuevas guías. Lo primero que quiero decirles es que esta guía se centra en la evaluación del riesgo cardiovascular preoperatorio y en el manejo perioperatorio de pacientes en quienes la enfermedad cardiovascular es una fuente potencial de complicaciones durante la cirugía no cardíaca. Como les dijo el profe, la guía trae 6 ítems específicos, de los cuales hoy nos enfocaremos en los primeros 2, que es la evaluación de riesgo clínico y las herramientas para esa evaluación preoperatoria. El contenido que les propongo, entonces vamos a hacer una introducción con la relevancia del tema, vamos a revisar cómo hacer la valoración general de ese paciente y cómo podemos estratificar el riesgo y cuáles son las ayudas diagnósticas con las que contamos para apoyo a esa clasificación del riesgo. Y por último, daremos unas conclusiones. Lo primero que debemos saber es que el riesgo de complicaciones perioperatorias y la morbimortalidad de los pacientes va a estar determinada por 2 condicionantes específicos, los que tienen que ver con el paciente y con la cirugía. Lo relacionado con el paciente, entonces, dependerá de sus comorbilidades y del estado clínico que el paciente tenga en el momento de la cirugía. Y las relacionadas con la cirugía, entonces, depende de la prioridad, de la magnitud, del tipo y de la duración de ese procedimiento. Esta es una ayuda visual que nos trae la guía, donde nos muestra la suma total del riesgo del paciente. Esa suma total, como lo digo, va a estar determinada entonces por el riesgo de la cirugía y el riesgo del paciente. Y vemos en color más oscuro los pacientes que se consideran de mayor riesgo. Acá, por ejemplo, el paciente tiene un alto riesgo y la cirugía que se va a someter también es de alto riesgo. Entonces nos lo pintan en un azul mucho más oscuro. Incluso nos dicen que deberíamos considerar posponer o evitar la cirugía. Sin embargo, sabemos que esto no siempre va a ser posible por la condición del paciente. Entonces, ¿cuál es la idea? Con todo el cuidado que hagamos del paciente, tratar de llevarlo a la parte inferior izquierda, que sería como tratar de disminuir el riesgo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues disminuyendo el riesgo de la cirugía, eligiendo el procedimiento adecuado, que se haga en la institución adecuada con el nivel de complejidad que se requiere, con una anestesia y unos cuidados anestésicos específicos y unas metas claras. Y en cuanto al riesgo del paciente, pues tratando de optimizar sus condiciones basales en la medida que el tiempo lo permita. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema y conozcamos estas guías? Más o menos 300 millones de pacientes se van a someter de forma anual a una cirugía mayor. Esto corresponde al 5% de la población mundial.
85% de esas cirugías corresponden a cirugía no cardíaca y casi la mitad de esos pacientes van a ser mayores de 45 años y van a tener asociados 2 factores de riesgo cardiovascular. Esos factores de riesgo en un 18% corresponderán a enfermedad coronaria, un 4.7% a accidente cerebrovascular y un 7.7% de esos pacientes tendrán un índice revisado de riesgo cardíaco mayor a 3 puntos. Adicional, este estudio, por ejemplo, evaluó la incidencia y el momento de la cirugía no cardíaca luego de que el paciente se sometiera a una intervención coronaria percutánea. Ellos evaluaron 37.915 pacientes entre el 2013 y el 2014, encontrando que un 11% de esos pacientes al año iban a requerir una cirugía no cardíaca y el 24% a los 3 años. También destacan que las edades en las que más se tenían que intervenir esos pacientes era a los 62 años, en mayores de 62 años, luego de 1 año y mayores de 73 años, luego de 3 años. Esto nos resalta pues como 2 cosas importantes. Uno es que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen alto riesgo de someterse a una cirugía no cardíaca después de las intervenciones percutáneas, sumado a ese riesgo cardiovascular, pues también nos va a sumar el riesgo de que van a ser pacientes o que están anticoagulados o doblemente antiagregados. En cuanto a la incidencia de mortalidad, entonces tenemos este otro estudio, es un estudio derivado de la Corte Vision, evaluó 40.004 pacientes entre el año 2007 y 2013, ellos encontraron una incidencia de mortalidad a los 30 días de 1.8%. ¿Y cuáles fueron las complicaciones que se asociaron a esa mortalidad? El sangrado mayor, el infarto perioperatorio, la sepsis, la infección, la insuficiencia renal aguda, el accidente cerebrovascular, la falla cardíaca, el tromboembolismo pulmonar y la fibrilación auricular de nuevo, destacándonos otra vez la importancia de las enfermedades cardiovasculares. Y ellos encontraron 3 complicaciones específicas que tenían una asociación directa con mortalidad. Estas eran el sangrado mayor, el infarto perioperatorio y la sepsis. Y adicionalmente nos muestran que el tiempo medio para la presentación del sangrado mayor y el infarto perioperatorio eran los 2 días posoperatorios y para la sepsis más o menos 6 días posoperatorios. Es importante también resaltar que los pacientes mayores de 75 años van a tener un riesgo mayor de eventos cardiovasculares mayores en el posoperatorio 9.5 comparado con un 4.8 en pacientes de menor edad. Entonces la edad per se parece que contribuye a ese aumento de riesgo de complicaciones. Sin embargo, sabemos que la mayoría o los mayores riesgos van a estar asociados con la urgencia de la cirugía, con la presencia de enfermedades cardiovasculares, pulmonares y renales. ¿Por qué es importante o cuál es el objetivo entonces de realizar una valoración preanestésica enfocada en el riesgo cardiovascular? Nos va a permitir hacer una evaluación individualizada de ese riesgo que nos dé la oportunidad de iniciar o suspender terapias médicas o realizar intervenciones o procedimientos antes de llevar el paciente a ese procedimiento quirúrgico, con la idea de optimizar la condición preoperatoria del paciente y también nos va a ayudar a definir no solo la complejidad de la institución que el paciente necesita, sino como todas las metas perioperatorias que el paciente va a requerir. Esto siempre haciendo una balanza del riesgo-beneficio del paciente y algo muy importante en lo que vamos a ver a lo largo pues como de la charla es que se debe tener en cuenta las preferencias del paciente informándolos de forma adecuada. Para abordar el primer punto, que es la evaluación del riesgo clínico, entonces vamos a evaluar estos 6 como ítems específicos: el riesgo de la cirugía, el tipo de abordaje, el riesgo relacionado con el paciente, cuándo debemos hacer esa valoración preanestésica, cuándo evitar o permitir la cirugía y vuelvo y les digo cómo tener en cuenta la perspectiva del paciente. En cuanto al tipo de cirugía, entonces esta es la clasificación que siempre conocemos. Ellos nos van a clasificar los procedimientos en un bajo riesgo si tienen menos de 1% de riesgo, riesgo intermedio entre 1 y 5% y alto riesgo quirúrgico mayor a 5%. Es importante resaltar que lo que ellos nos evalúan es el riesgo a 30 días de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular y que solo tienen en cuenta el riesgo
relacionado con la intervención quirúrgica específica, sin tener en cuenta las otras comorbilidades del paciente o los demás factores de riesgo que se suman. Como importante, les traigo los cambios específicos respecto a las guías anteriores. Está la resección pulmonar menor a través de video asistido, que pasa de un riesgo quirúrgico intermedio a ser un bajo riesgo. Sin embargo, es importante resaltar que la neumonectomía, así sea guiada por video, continúa siendo de alto riesgo quirúrgico. Y la cirugía de carótida, que es asintomática, pasa a ser de bajo riesgo a ser un riesgo intermedio, ya sea por endarterectomía o por colocación de stent. Y la cirugía de carótida sintomática continúa siendo de alto riesgo cardiovascular. En cuanto al momento de la cirugía, entonces seguimos como con las mismas tiempos, que son el que necesita una cirugía inmediata, una cirugía urgente, la tiempo sensible y la cirugía electiva. Algo importante es que ellos ya no hablan de unos tiempos específicos, simplemente dicen que ese momento de la cirugía debe ser una decisión del equipo médico y que va a estar influenciada por los recursos técnicos y logísticos, por los recursos humanos y por la patología específica del paciente. Sabemos entonces que los pacientes que van a tener un riesgo intermedio y que van a necesitar una cirugía inmediata o urgente van a tener un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. En cuanto al tipo de abordaje de la cirugía, ellos nos traen pues como básicamente las mismas recomendaciones que tenían en el 2014. Refieren que la laparoscopia, si bien se ha asociado con menor trauma, tiene menos recambio de líquidos, los pacientes tienen menos hilo postoperatorio y en términos generales hay menos complicaciones, se debe tener cuidado en los pacientes que tienen una alteración cardíaca, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. En estos pacientes probablemente la mejor opción no vaya a ser la laparoscopia. En fin, que esto es una decisión compartida con los cirujanos, pero siempre tener en cuenta que la laparoscopia no siempre va a ser la mejor alternativa. En cuanto a los procedimientos vasculares y endovasculares, sí han demostrado que se asocian con una menor morbimortalidad, pero sin embargo esto se pierde luego de 3 a 4 años, pero no por el procedimiento como tal, sino por la alta carga de comorbilidad que tienen estos pacientes. Y en cuanto a la cirugía asistida por video, también hay como evidencia de que los beneficios son mayores, sobre todo en pacientes que tienen una capacidad funcional reducida. Siendo así, las guías recomiendan con una evidencia 2A realizar estos procedimientos endovasculares o asistidos por video deben ser considerados en pacientes de alto riesgo cardiovascular que se someten a cirugías vasculares o pulmonares. En cuanto a la evaluación entonces del riesgo relacionado con el paciente, entonces debemos evaluar a través del interrogatorio y el examen físico la edad, los factores de riesgo cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, si tienen presencia de enfermedad cardiovascular establecida y la presencia de comorbilidades. Y en cuanto a la cirugía, lo que ya habíamos hablado, se benefician de enfoques preventivos. Y las nuevas guías nos dicen que debemos clasificar entonces los pacientes en 3 categorías. Y ahorita en el algoritmo vamos a ver, y a lo largo de la charla, cómo vamos a hacer el enfoque de estos pacientes según estas 3 como clasificaciones. Entonces vamos a clasificar los pacientes que tienen menos de 65 años y no tienen ni antecedente de enfermedad cardiovascular y tampoco tienen factores de riesgo. Otro grupo serán los pacientes que tienen una edad mayor de 65 años o que tienen factores de riesgo cardiovascular, y el siguiente grupo serán los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Otro apartado nuevo que nos trae la guía, entonces, son los pacientes que durante el examen físico identificamos que tienen un soplo, que manifiestan dolor precordial o que tienen disnea o edemas. En cuanto a los soplos, aquí vienen las principales recomendaciones que tiene la guía frente a la realización del ecocardiograma. Con un nivel de evidencia 1C, ellos recomiendan que todo soplo nuevo que sugiera una patología significativa o que se acompañe de síntomas, deberíamos realizar ecocardiograma siempre. Ahora, si el paciente tiene un soplo pero no tiene síntomas de una enfermedad cardiovascular, este ecocardiograma
podría realizarse. En cuanto al dolor precordial, si la cirugía es selectiva, pues ellos nos direccionan a las guías específicas de dolor precordial, y si la cirugía es urgente y no tenemos tiempo pues como de adherirnos a las guías de valoración del dolor precordial, entonces lo ideal será tomar un electrocardiograma basal y tomar troponinas que se pueden usar para detectar o excluir el síndrome coronario agudo, y siempre incluir un grupo multidisciplinario dentro del manejo de estos pacientes. Para la disnea, si se sospecha entonces que es de origen cardiovascular, lo ideal será tomar un electrocardiograma y un BNP, y si este sale alterado, entonces tendría también indicación de un ecocardiograma. Y si el BNP sale negativo, pues digamos que se deben buscar otras causas de disnea. Las recomendaciones entonces específicas frente a esto es que la necesidad de evaluación adicional debe decidirse de acuerdo con el riesgo del procedimiento y la prioridad de la cirugía, que se debe tener en cuenta que un retraso por la realización de esos exámenes pudiera empeorar el pronóstico del paciente, que el ecocardiograma es útil, pero no se ha visto o no se sabe si realmente mejora los resultados a largo plazo. Y algo importante que ellos resaltan es que el valor del POCUS como una evaluación preoperatoria estándar sigue siendo incierto y que no nos va a reemplazar la auscultación pulmonar del paciente. Ellos lo recomiendan con un nivel de evidencia 2B, sobre todo en aquellos pacientes en que no tenemos pues como otra alternativa a la evaluación, y podemos pensar que eso nos va a ayudar a elegir un tratamiento específico o a tomar una conducta específica en ese paciente. En cuanto al momento de la evaluación del riesgo, siempre se debe hacer antes de la cirugía, pues porque la idea es guiar el enfoque quirúrgico, saber qué tipo de abordaje es el que más le conviene al paciente. Además, guiar el seguimiento, lo que les decía al inicio, cuáles van a ser las metas hemodinámicas de ese paciente, a qué lugar voy a enviar ese paciente en el postoperatorio, si va a ir a una unidad de cuidados intermedios o intensivos, o puede ir a una sala general, y también detectar un riesgo cardiovascular inesperadamente alto. Y adicional, ellos nos manifiestan que debe haber una comunicación explícita al paciente del riesgo cardiovascular perioperatorio. Y ellos nos proponen hacer uso de unas herramientas que se encuentran pues como disponibles para realizar esta comunicación al paciente. Aquí les traigo un ejemplito. Uno se mete a esta página del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa. En esta parte uno busca como la cirugía específica a la cual se va a someter el paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, una cirugía que es para pérdida de peso, ellos a través de la evaluación y de la explicación de varios ítems, luego le sacan al paciente como una comparación entre cuáles son las ventajas y desventajas de someterse a una cirugía o de no someterse a una cirugía. Y adicional, ellos tienen esta guía de apoyo de decisión que el paciente la va llenando de forma solita, y entonces a través de ella pues le van a surgir dudas al paciente que van a poder ser resueltas durante la consulta. Esto es importante porque de hecho hay incluso metaanálisis donde muestra que esas informaciones precisas y guiadas para el paciente pues mejora los desenlaces y también la satisfacción del paciente. ¿Cuándo evitar o permitir la cirugía? Entonces esto obviamente va a depender de que el riesgo de ser operado debe ser mayor que el riesgo del tratamiento. Los pacientes con pues que tengan una patología cardiovascular que sea inestable, pues deben estabilizarse antes, pero la espera puede ser perjudicial para algunas enfermedades específicas. No hay una lista definitiva de enfermedades que sean una contraindicación para aplazar la cirugía. En estas guías vemos que no está como tal la condición cardíaca activa. Sin embargo, ellos resaltan unas patologías donde se debe tener como mayor atención, y son los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca grave, que tienen un shock cardiogénico, que tienen hipertensión pulmonar severa o que tienen fragilidad severa. Se debe tener en cuenta la esperanza de vida del paciente y la calidad de vida, y nuevamente nos determinan que la decisión debe ser tomada entre el cirujano, el anestesiólogo, el cardiólogo, el geriatra, junto con el paciente y sus familiares. Siempre haciendo una balanza entre riesgo y beneficio de la cirugía.
Es importante también saber que la prevalencia de ansiedad preoperatoria varía entre el 27 y el 80% y que esa ansiedad se asocia con peores resultados. Entonces, la toma de decisiones compartidas tiene un impacto positivo en la satisfacción y en esa ansiedad del paciente. Por eso es importante garantizar el consentimiento informado y apoyar la decisión del paciente. En cuanto a las herramientas, que es el segundo punto que nos trae la guía, las herramientas de valoración preoperatoria, entonces vamos a hacer un análisis de los scores de riesgo, de la capacidad funcional, del uso del electrocardiograma, biomarcadores y por último una revisión pequeñita del ecocardiograma, aunque ya pues lo hemos dicho a través de la charla. Lo primero es esta tabla de resumen donde nos muestran como las 5 escalas con las que contamos para hacer pues como el cálculo del riesgo cardiovascular del paciente. No me quiero detener en ella, únicamente mostrarles que todas buscan desenlaces diferentes. El índice de riesgo, por ejemplo, evalúa mortalidad a 30 días, riesgo de infarto o paro por muerte cardíaca. El MICA mira entonces las complicaciones o la probabilidad de infarto o de paro cardíaco a 30 días. El NSQIP mira complicaciones varias y la mortalidad también a 30 días. El SORS mortalidad, esta es la única que mira solamente mortalidad a 30 días. Y esta nueva tabla, que es la HAS2, también mira la mortalidad a 30 días, el infarto y el riesgo de ACV. Y que todas en general van a tener un área de bajo la curva aceptable, destacando el MICA con un área bajo la curva de 0.81 y el SOR con un área bajo la curva que va entre 0.81 a 0.92. Les traigo este estudio que yo sé que ya lo hemos visto en ocasiones previas, es publicado en Anesthesiology en el 2018, es un estudio observacional retrospectivo, se realizó en más de 10.000 pacientes. El objetivo fue determinar la frecuencia en que esas herramientas coincidían en clasificar a los pacientes como de bajo riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Ellos evaluaron específicamente 3 scores de riesgo, que es el índice revisado, el NSQIP y el MICA. Ellos que encontraron que había una amplia variabilidad en el riesgo previsto utilizando las diferentes herramientas de predicción de riesgo. Ellos cómo evaluaron eso a través de un índice de correlación interclase, encontrando que había una pobre correlación entre el índice revisado, el MICA y el NSQIP, y había una buena correlación entre el NSQIP y el MICA. Pero aquí lo importante de resaltar es que cuando los pacientes son clasificados por estos scores como de bajo riesgo, el 29% de los pacientes no había una adecuada correlación. Y esto es importante porque en las guías previas, los pacientes que eran clasificados como de bajo riesgo, en estos scores se determinaba y se daba aval para la cirugía sin necesidad, pues, como de otros estudios adicionales. Eso es como lo más importante. ¿Y de dónde salen entonces las nuevas recomendaciones? Ellos dicen que hay varios índices de riesgo que han sido validados, pero que existe una variabilidad en la predicción de ese riesgo entre ellas, que se pueden utilizar como alternativa o como valoración adicional a la evaluación de los factores de riesgo relacionados con el paciente y con la cirugía. Ellos con la evidencia actual no excluyen ninguno. Sin embargo, tampoco se atreven a dar pues como una recomendación específica para un score de riesgo específico. Lo que quiero decir con esto es que si bien podemos utilizar estos scores de riesgo y que la unión de varios scores nos pueden dar como una mejor idea de cuál es el riesgo al que se está sometiendo el paciente con esa cirugía, evaluar los factores de riesgo del paciente y los factores de riesgo relacionados con la cirugía son mucho más importantes. Algo nuevo también que nos trae las nuevas guías, entonces, es la valoración de la fragilidad. Sabemos que la fragilidad es un estado de disminución de las reservas fisiológicas que nos lleva a una pérdida de la capacidad de adaptación y que tengamos mayor vulnerabilidad a factores estresantes como lo implica una cirugía mayor. La detección, entonces, por recomendación de las nuevas guías, se debe incluir en todos los pacientes que sean mayores de 70 años que vayan a cirugía de alto riesgo o de riesgo intermedio.
y es importante porque se asocia o es un predictor de malos resultados clínicos. La fragilidad entonces debemos entenderla como una condición de multimorbilidad que la podemos describir en base a la génesis, esto por acumulación de daños o por disregulación. La podemos evaluar también de acuerdo al fenotipo, esto incluirá el estado pues como nutricional del paciente, la capacidad funcional que tengan estos pacientes, ¿cierto? Y los resultados adversos. Generalmente la fragilidad va a estar asociada a multimorbilidad y a discapacidad. Esta discapacidad entendida como la necesidad de o la dependencia para realizar las actividades de la vida diaria. Y generalmente van a haber condiciones superpuestas. En este gráfico o en esta imagen vemos como en diferentes pacientes la carga pues de fragilidad para alcanzar el umbral de fragilidad va a estar determinada por diferentes componentes y esos componentes van a ser diferentes en cada paciente. Por ejemplo, en el paciente número 1, la edad es la que más va a contribuir a que alcance ese umbral de fragilidad. En otros pacientes podrá ser entonces la fragilidad social o que tengan mucha presencia de comorbilidades. Ellos nos proponen pues 2 scores específicos para calcular la fragilidad, aunque realmente hay muchos scores, no nos vamos a detener en esto pues porque no es el objetivo de la charla, pero básicamente está esta escala clínica de fragilidad donde nos clasifican los pacientes del 1 al 9. Entonces, cada paciente va a tener unas características específicas. Los pacientes de 1 a 3 vamos a ver que son pacientes aptos, o sea, no frágiles. El 4 va a ser un paciente que va a ser vulnerable. Entre el paciente 5 y el paciente 8 van a ser pacientes frágiles. Y por último, el paciente 9 se refiere a ese paciente que es terminal, que tiene una expectativa de vida menor a 6 meses, pero que no se considera un paciente frágil. Esta otra es los criterios de fragilidad o la clasificación de acuerdo al fenotipo. Ellos nos evalúan 5 puntos específicos, que es la pérdida de peso involuntaria, la manifestación de debilidad, la pobre resistencia que se mide por el agotamiento del paciente, que el paciente manifiesta, la velocidad para la marcha y la baja actividad física. Cada uno de ellos nos va a dar un punto y los vamos a clasificar como frágil, el que tenga más de 3 puntos, prefrágil entre 1 y 2 puntos, o un paciente no frágil, el que tenga 0 puntos. Y algo importante es que este no nos va a evaluar ni el estado cognitivo, ni el estado de ánimo, ni el soporte social del paciente. Es importante entonces identificar la fragilidad porque nos permite conocer la esperanza de vida, el riesgo de delirium, el riesgo de dependencia de movilidad y la necesidad de soporte posoperatorio. Nos permite realizar un manejo interdisciplinario, tomar decisiones compartidas y muchas veces cuando los pacientes son de cirugías sensibles al tiempo o electivas nos va a permitir ingresar estos pacientes a programas de prehabilitación. En cuanto a la capacidad funcional, entonces sabemos que es un componente importante de la estimación del riesgo y que se ha asociado de forma independiente con eventos adversos. Las guías anteriores nos clasificaban en el cuarto punto o en el cuarto paso que si los pacientes tenían o eran clasificados como más de 4 meses, se podía proceder con el procedimiento quirúrgico sin tener en cuenta como otros hallazgos u otras asociaciones. Esta capacidad funcional podemos medirla de 3 formas. Una forma cuantitativa que se hace a través de pruebas de ejercicio cardiopulmonar, una forma semicuantitativa que la podemos hacer por medio de la actividad autoinformada del paciente, como subir 2 tramos de escaleras o a través del score de DASI, o de forma subjetiva a través de cuestionarios, como si puede caminar más de una cuadra, si tiende la cama, pues como otras preguntas mucho más subjetivas. Para evaluar la capacidad funcional y resaltar la importancia de ella, traigo estos 3 estudios. Todos son observacionales. El primero, publicado en el 2021, es un estudio de corte prospectivo, evaluó 4.560 pacientes. Ellos buscaban mirar la asociación entre la capacidad funcional autoinformada, esto se refiere al subir 2 tramos de escaleras, y la predicción de eventos cardíacos posoperatorios. Ellos que encontraron que los
eventos cardíacos mayores a 30 días tenían 1.6 veces más riesgo, y en cuanto a la mortalidad había 2.5 veces más riesgo de mortalidad en esos pacientes que tenían una mala clase funcional autoinformada, como que no podían subir más de 2 tramos de escaleras. Este otro estudio, publicado en el 2018 en Lancet, buscaba comparar la evaluación subjetiva del paciente de esa capacidad funcional comparada con valoraciones objetivas como las pruebas de ejercicio, semiobjetivas como el score de DASI, y también incluían el BNP. Aquí lo importante es que la valoración subjetiva tenía una muy baja sensibilidad, tan baja como el 19.2%, y la asociación con muerte o infarto a 30 días era del 0.78%, y para muerte o infarto perioperatorio a 30 días el riesgo era de 1.59%. Quiero resaltar de este estudio esta parte donde nos muestran que al hacer un OR ajustado solo evaluando el BNP, esos pacientes tenían mucho mayor riesgo, 1.78 veces más, y mejoraba también el área bajo la curva para predecir precisamente muerte o lesión miocárdica a 30 días. Adicional, este otro estudio publicado en el 2020 buscaba identificar cuál era ese umbral para el score de DASI con el cual podíamos determinar que había mayor riesgo en los pacientes. Entonces ellos encontraron que el punto de corte estaba en 34 con un C estadístico de 0.66, siendo así, los pacientes que tenían un score de DASI menor a 34 tenían un riesgo de 1.9 veces más. Ellos también evaluaron dentro de su estudio la presencia de BNP como un valor crítico por encima de 300, encontrando que tenían 2.4 veces más riesgo de tener muerte o infarto perioperatorio a los 30 días. Y algo que quiero resaltarles es que menos del 20% de los pacientes que tenían DASI menor de 34, cuando los evaluaron de forma subjetiva, esta era clasificada como baja capacidad funcional. La conclusión que yo saco con esto entonces es que la valoración subjetiva de la capacidad funcional no es buena, y debemos entonces basarnos por mediciones o semiobjetivas como la clasificación de DASI podría ser una buena alternativa, o como la opción de que el paciente suba 2 tramos de escaleras. Y pues aunque ellos no tienen una recomendación específica y no debemos pues hacer como uso del BNP siempre para clasificación de la capacidad funcional, en aquellos pacientes en los que tengamos una alta duda o no podamos medirlo de forma adecuada, esto pudiera ser una alternativa. Las recomendaciones entonces específicas que nos trae la guía frente a esto es que los MED menor a 4 indican una capacidad funcional deficiente. Sin embargo, los estudios no han mostrado un valor probado de la asociación de riesgo postoperatorio, que la incapacidad para subir 2 tramos de escaleras agrega un valor incremental al riesgo a 30 días, y que el índice de Duke o de DASI hace una estimación mucho más precisa, y que los pacientes que tienen un índice menor a 34 tienen más posibilidad de muerte o infarto a 30 días. Entonces, la recomendación específica que nos trae la guía con un nivel 2A es que se debe considerar la evaluación de riesgo ajustado a la capacidad funcional autoinformada, como subir 2 tramos de escalera para la valoración de riesgo en cirugía no cardíaca. En cuanto al electrocardiograma, sabemos que es una herramienta disponible, simple, económica, que evalúa el riesgo cardíaco, nos permite determinar condiciones cardiovasculares previas, y lo más importante es que nos permite identificar cambios que se den tanto en el intra como en el postoperatorio. Las indicaciones específicas que trae la guía es que se debe realizar en todos los pacientes que sean mayores de 65 años, o que tengan una enfermedad cardiovascular establecida, o que tengan factores de riesgo o síntomas de enfermedad cardiovascular, que vayan a ser sometidos a cirugía de riesgo intermedio o alto, y que debemos considerarlo en pacientes que sean mayores de 45 años, así no tengan factores de riesgo, pero que se van a someter a una cirugía de alto riesgo. En cuanto a los biomarcadores, entonces ambos detectan y cuantifican aspectos pronósticos y ayudan en el diagnóstico. Las troponinas determinan específicamente lesión miocárdica,
Importante saber que tienen un buen valor predictivo negativo y que tienen algunas ventajas sobre el BNP, que pueden ser más disponibles, menos costosas y que si es normal nos permite descartar infarto. En cuanto al BNP, entonces nos va a permitir intensificar estrategias de tratamiento en aquellos pacientes que este valor sea elevado en el preoperatorio, facilita la detección de insuficiencia cardíaca, entonces también nos permite pues como optimizar el paciente antes de ser llevado a cirugía, siempre y cuando pues la condición lo permita. Las recomendaciones específicas que trae la guía frente a los biomarcadores, con un nivel de evidencia 1 es que se recomienda la medición de troponinas antes de la cirugía, 24 y 48 horas después, en pacientes que van a cirugía de riesgo intermedio y alto, en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida o que tengan factores de riesgo. Esto incluye a los pacientes mayores de 65 años. Con un nivel de evidencia 2A, sugiere realizar BNP antes de una cirugía no cardíaca en pacientes de riesgo alto intermedio que tengan factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida. Y de nuevo, ellos ponen que no se recomienda la medición de rutina de KG, de troponinas o de BNP. Esto nos muestra un cambio respecto a las guías previas, donde la troponina tenía un nivel de evidencia 2B, el BNP también estaba con un nivel de evidencia 2B y pasa a 2A, y de nuevo la evaluación de rutina pues sigue teniendo el mismo nivel de evidencia de que no se recomienda. En cuanto al BNP, pues ya habíamos mencionado cuando evaluamos la capacidad funcional que sí tiene una buena capacidad de predicción de riesgo. Este es otro estudio de corte prospectivo multicéntrico realizado en 10.402 pacientes que eran mayores de 45 años sometidos a cirugía no cardíaca. Ellos buscaban determinar si el valor del BNP preoperatorio tenía un valor predictivo adicional más allá de los scores de riesgo. Ellos encontraron que cuando el BNP estaba entre 100 y 200, había 2.27 veces más riesgo y ese riesgo se iba incrementando en la medida que ese BNP era mayor. Cuando era mayor a 1500, teníamos un riesgo hasta de 5.8 veces más. Entonces, el BNP preoperatorio está fuertemente asociado con muerte vascular y con infarto perioperatorio a los 30 días. En cuanto a las troponinas, les muestro estos dos estudios, uno publicado en el 2013, observacional prospectivo multicéntrico internacional con 979 pacientes. Ellos buscaban evaluar el valor incremental de las troponinas para la predicción de riesgo antes de cirugía no cardíaca, comparado con el índice revisado. Ellos encontraron que cuando la troponina era elevada, se asociaba con una mortalidad de 6.9% versus 1.2% en quienes no la tenían. Tenía un área bajo la curva de 0.8% y el BNP elevado superior a 300 se asociaba con una mortalidad de 4.8 frente a 1.4% con un área bajo la curva de 0.76. Siendo así, la troponina siendo un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares con un HR de 2.6 para evaluar mortalidad a 30 días de eventos cardiovasculares mayores a 30 días. Este otro estudio, publicado en el 2018, también un estudio diagnóstico prospectivo realizado en 2018 pacientes con riesgo cardiovascular, evaluaban determinar la incidencia de infarto perioperatorio y su asociación con mortalidad a 30 días y a un año. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que tenían troponinas elevadas, el infarto perioperatorio ocurrió en el 16% de los pacientes y que esos pacientes, el 82% no presentaba síntomas. Y esto es una de las como principales razones que nos dan de importancia de medir las troponinas, es que la mayoría de infartos posoperatorios no van a presentar síntomas. En cuanto a la mortalidad a 30 días, encontraron que los pacientes que desarrollaban infarto perioperatorio tenían 8.9% más riesgo versus 1.5% en quienes no hacían infarto perioperatorio, y la mortalidad al año también era mucho más superior, 22.5% más en los pacientes que hacían infarto perioperatorio versus en quienes no tenían infarto. Para evaluar, pues, si quisimos mirar si esto era costo efectivo o no, realmente no hay muchos estudios, yo creo que es una de las brechas que quedan.
pero encontré fue realizado en Canadá. Ellos evaluaron con la Corte del Vision en 6.021 pacientes si el costo de realizar esas troponinas pues tenía algún impacto. Ellos que encontraron que el costo incremental para evitar perder un evento de infarto perioperatorio era de $1.632 canadienses, esto para el año 2015. Y fue mucho menor, $1.309 cuando los pacientes tenían mayor riesgo de desarrollar infarto perioperatorio. Ellos concluyen que los costos asociados con un programa de monitoreo de troponina para detectar MIM fueron moderados y que la implementación de la monitorización con troponina posoperatorio parece ser atractiva, particularmente en esos pacientes que ya se habían clasificado previamente como de alto riesgo. ¿Esto por qué? Porque probablemente las complicaciones cardíacas, que constituyen la mayor causa de morbimortalidad perioperatoria, tienen un impacto significativo en el tiempo y en los costos de hospitalización. Entonces, probablemente sí hay un beneficio en el costo de realizar troponinas. En cuanto a los biomarcadores, entonces básicamente lo que ya les había dicho, ellos piden hacer antes de la cirugía troponinas a las 24 y 48 horas después. Vamos a hacer diagnóstico de infarto perioperatorio cuando hay un incremento por encima del nivel superior normal al día siguiente o al segundo día posoperatorio, y cuando no tenemos unas troponinas previas para comparar, entonces un aumento o una concentración muy alta, más de 5 veces el límite superior de la normalidad, también nos va a hacer diagnóstico de infarto perioperatorio. Algo importante es que el algoritmo de 0, 1 y 2 horas que se ha validado en el entorno pues de urgencias normal para realizar troponinas no es válido en el entorno pues perioperatorio, y no debemos guiar el manejo de troponinas con este esquema. ¿Qué hacer entonces cuando un paciente tiene troponinas elevadas? Esto se sale un poquito pues como de los objetivos de la charla, porque hacen parte pues como de la evaluación de MINS como tal, pero básicamente es determinar si ese paciente tiene un infarto tipo 1 y tipo 2 y buscar la ayuda de cardiología, porque vamos a tener que determinar si ese paciente se beneficia o no de cateterismo, cómo se va a hacer el seguimiento de estos pacientes, cuál va a ser el tratamiento. Se ha demostrado que, por ejemplo, pacientes que tengan alta probabilidad de un infarto tipo 1, el dar aspirinas sí disminuye el riesgo. También debemos considerar las estatinas y los IECAS, y también intervenir en los estilos de vida del paciente. Aquí entonces les traigo el algoritmo resumen de esta primera parte de la guía. Entonces lo primero es determinar qué prioridad tiene esa cirugía, si es emergente o urgente. Si es urgente o emergente, entonces probablemente no vamos a tener tiempo de hacer una evaluación completa, sino que vamos a hacer una evaluación con el examen físico y con el interrogatorio, y vamos a hacer durante el perioperatorio pues todos los cuidados para tratar de optimizar ese paciente. Si la cirugía es tiempo sensible, entonces se entra a discutir con un grupo interdisciplinario qué tanto tiempo tenemos para optimizar ese paciente y para estudiarlo. Una vez hagamos ese estudio del paciente, o si el paciente es selectivo, entonces vamos a clasificar los pacientes según las 3 categorías que ya habíamos mencionado. Menores de 65 años sin ningún factor de riesgo, sin enfermedad cardiovascular establecida, pacientes mayores de 65 años o que tengan factores de riesgo, y los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, pacientes menores de 65 años sin factores de riesgo van para cirugía de bajo riesgo, de riesgo intermedio, no necesitan ninguna intervención adicional. Pero se podría considerar realizar electrocardiograma y biomarcadores en pacientes mayores de 45 años que van para una cirugía de alto riesgo. En pacientes mayores de 65 años o que tienen factores de riesgo y van para cirugía de bajo riesgo, no necesitan estudios adicionales, igual que los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Si van para cirugías de bajo riesgo, no necesitan estudios adicionales. Pero si van para cirugías de riesgo intermedio o alto, ambos grupos se benefician de realizar electrocardiograma, de evaluar la capacidad funcional y de hacer biomarcadores, con una salvedad en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, donde ellos recomiendan que siempre se haga manejo conjunto con cardiología.
Por último, las conclusiones que traigo entonces es que la enfermedad cardiovascular es frecuente entre los pacientes que se someten a una cirugía no cardíaca y es un factor de riesgo de mortalidad y de complicaciones posoperatorias. La valoración individualizada del riesgo en base a factores relacionados con el paciente y con la cirugía nos permitirán determinar la necesidad de estudios adicionales. Y clasificar el riesgo de estos pacientes también nos permitirá entonces tomar decisiones conscientes frente al cuidado del paciente en el perioperatorio. Esto nos abarca tanto desde los exámenes que debemos pedir antes de ser llevado a cirugía, la optimización de ese paciente, el preacondicionamiento de ese paciente, como la elección del procedimiento adecuado, el momento adecuado, cómo vamos a monitorizar y qué metas hemodinámicas vamos a tener en esos pacientes en el intraoperatorio y por último definir a qué lugar o cuál es el lugar adecuado para la observación y vigilancia del paciente en el postoperatorio, si va a ir a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de cuidados especiales o si puede ir a una sala general. Respecto a los nuevos cambios, resalto el uso de herramientas de comunicación de riesgo al paciente, la medición de la fragilidad como un predictor de malos resultados y el uso de biomarcadores, no solo con el objetivo pronóstico, sino también tener en cuenta que tienen un buen valor predictivo negativo y nos va a permitir hacer diagnósticos o descartar complicaciones en el postoperatorio. Muchas gracias. Bueno, Marce, yo creo que estuvo bastante bien la exposición del tema. Creo que quedó muy bien definido de acuerdo a los objetivos que nos planteamos de exposición. Yo antes de dar espacio a los compañeros que tengan intervenciones o preguntas, quisiera también decirles que hay una segunda parte de este abordaje de las guías que se va a hacer comenzando la actividad académica del siguiente año, así se lo pedí al jefe, porque creo que era suficientemente importante este tema como para no atropellarlo en una sola presentación. Como ustedes ven, solo va a ser el enfoque de la parte de estrategias de estudio y de enfoque clínico, y fue todo lo que se consumió Marci. Entonces, en un segundo espacio tendremos unas estrategias específicas en las que sin duda también podemos impactar desde anestesia, que la va a revisar Luisa ya en la primera actividad del siguiente año. Bueno, no haciendo más aclaraciones, quisiera dar espacio para si hay intervenciones, preguntas frente al tema que trató Marcelo. Adelante los compañeros si tienen preguntas o algún aporte. Si Marcela ve alguno Ya voy a que mirar. haya, dale por favor, porque no es tan fácil desde el dispositivo móvil. No, profe, en el chat no hay preguntas y no veo manitos levantadas. Aldo, profe Carlos López. Eso. Profe, Hola, adelante. Marce. Hola, ¿cómo están? Marce, muchas gracias por la presentación. Sin duda alguna, nos aterrizas a una guía que yo creo que empieza, digamos, de la mano de la guía canadiense a empezar a romper paradigmas muy establecidos desde hace muchísimo rato en la valoración preanestésica y sobre todo en la estratificación del riesgo cardiovascular preoperatorio en los pacientes para cirugía no cardíaca. Y empieza a retar bastante la manera en que habitualmente abordamos los pacientes en el riesgo perioperatorio. Es claro que ahorita, puntualmente, y es uno de los grandes avances que tenemos en la guía particularmente, hacemos un abordaje del riesgo del paciente y hacemos un abordaje del riesgo de la cirugía y empezamos a sumar eso para empezar a tomar decisiones que están decididas obviamente por el riesgo intermedio o alto del procedimiento y por el riesgo específico dado por la edad y por los factores de riesgo puntuales del paciente. Y con eso tratamos de hacer una estratificación. Lo que sí empieza a cambiar de alguna forma es el peso que se le da a los biomarcadores a la hora de estratificar el riesgo y digamos, la pérdida de alguna manera del peso puntual que tiene la estratificación menos objetiva, más subjetiva a la que estamos acostumbrados de la capacidad funcional.
Mi pregunta puntualmente, tratando de aterrizar esa nueva manera de ver esa estratificación, ¿qué hacemos entonces con los pacientes que puntualmente tienen no solo los marcadores elevados, ¿sí?, sino digamos una alteración en la capacidad funcional, en donde detectamos que claramente, ¿cierto?, por score, por la capacidad funcional, como decidamos evaluarla, por el biomarcador, tienen claramente mayor riesgo que aquellos que no lo tienen, porque uno se va tranquilo con el marcador negativo, uno se va tranquilo con el paciente que te relata buena capacidad funcional a través de lo que quieras aplicar. Pero entonces, ¿qué hacemos puntualmente con esos pacientes que no pasan, digamos, como ese filtro de estratificación? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hacemos o cuál sería la cabida puntual aquí en esos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular que ya no llamamos activa o condición cardíaca activa, sino que ya, como lo dijiste, hay enfermedades pues, puntuales que son, digamos, más preocupantes, que de alguna manera pueden estar presentes en el momento de la valoración preoperatoria, porque antes, sin duda alguna, lo que nos decían es, si tenemos chance y tiempo para darle manejo específico, pues lo hacemos. Pero mira que aquí en el algoritmo, junto con la ecocardiografía, nos dejan muchos comentarios alrededor y no nos aterrizan justamente como esa condición a la hora de hacer la valoración del riesgo puntual en todo el algoritmo de manejo de los pacientes. Entonces, tengo esas dos situaciones puntuales. ¿Dónde quedan esas condiciones preocupantes desde la parte cardiovascular, que ya no las llamamos activas, pero que siguen teniendo cabida? ¿Y qué haríamos con los pacientes que identificamos que son pacientes de alto riesgo, con biomarcadores o con capacidad funcional? Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo me tomo ahí como ese espacio. Yo sé que no es fácil para Marce, pero esta me gusta mucho esa pregunta, porque esa es la pregunta, yo diría, central. Y con Carlos incluso ya hemos discutido y hemos tenido la oportunidad de abordar a esos pacientes cuando los hemos tenido en complicaciones, y también nos hemos discutido, yo en lo particular, en otro escenario con los cardiólogos muy apreciados del Hospital San Vicente de Paúl, con los que hemos abordado este tema. Yo creo que sí hay cosas muy concretas que nos aporta, digamos, esta guía, y yo creo que hacia donde van a apuntar las demás guías, Carlos. Yo creo que lo que están pidiéndonos básicamente es que los pacientes que tienen esos marcadores, como tú lo señalas, y ese enfoque inicial, y que podemos detectar un paciente positivo, definitivamente el anestesiólogo tiene que tomar unas decisiones, y son concretas y puntuales. Una, hacia dónde se va a llevar el paciente hacia el cuidado. O sea, el paciente se va a llevar hacia un cuidado diferencial al paciente que ya tiene esos hallazgos. O sea, el paciente no puede ir a una sala de cuidado general. Esa es una primera decisión que debemos tomar. Una segunda decisión que debemos tomar nosotros es que nosotros podemos y deberíamos tomar la decisión de continuar el seguimiento, o sea, las órdenes específicas en los laboratorios que se van a seguir. Y lo otro es que nos invitan, y la guía es consistente, yo creo que eso no lo deja abierto, sino que de alguna manera sí lo deja muy claro, que hacemos parte de un grupo interdisciplinario de manejo. Esos pacientes complejos por ningún motivo van a ser nada más responsabilidad del anestesiólogo. Mire que claramente en los pacientes complejos, en los pacientes que ya tienen esa enfermedad establecida, como la llama la guía, necesariamente deben de ser interconsultados y llamado al cardiólogo tempranamente, antes del procedimiento, al conocimiento y ojalá al enfoque inicial conjunto con nosotros de estos pacientes. Entonces, mira que hay acciones muy concretas. Definir hacia dónde va a ir el cuidado del paciente, y definir desde el enfoque previo quién va a ser el cuidador, no solo nosotros. Eso va a ser muy útil, ¿para qué? Para que ese cuidado que nosotros definimos, que es de riesgo, que ya detectamos ese paciente en concreto, cómo debe ser y por quién debe ser recibido, que es un área gris que los cardiólogos también nos llamaban la atención y nos decían, pero entonces, ¿cómo hacemos ese cuidado posterior? Pues la entrega, de alguna manera, cuando se invita al otro profesional a manejarlo desde el pre, ya quedó no solo tácita, sino bastante explícita, de que el paciente va a ser su responsabilidad y ahí en adelante, como parte del equipo del manejo perioperatorio. Entonces, digamos que sí hay cosas muy concretas.
Y lo otro, ya sí son las estrategias muy concretas que vamos a tratar, digamos, en una segunda parte, que podemos hacer como anestesiólogos concretamente en el intraoperatorio, incluso desde el pre, si hay cosas para modificar, pero muy especialmente desde el intraoperatorio con esos pacientes que detectamos de riesgo. Entonces yo sí creo que hay elementos, sin duda hay elementos y que sí va a costar, digamos, algún tipo de controversia, pero yo creo que las controversias cada vez se van quedando sin peso en el otro lado de la orilla de los que, digamos, se paraban siempre siendo detractores por los costos, por lo demás que implicaban esto, porque realmente se están quedando sin argumentos en la medida en que esto impacta para un cuidado de una patología, como mostró Marcela, encarna morbimortalidad muy importante y que esa morbilidad es muchísimo más costosa, viéndolo incluso de manera solo fría y pragmática, en dinero de lo que significa cuidar tempranamente a un paciente y no permitir que llegue al límite mayor de complicaciones. Entonces yo sí creo que ahí vamos, ahí tenemos unos elementos muy objetivos de trabajo. Mario, el profesor Mario Zamudio también quería intervenir. Adelante, Mario. Una pregunta para Marcela. Excelente la charla, me gustó mucho y te fuiste más allá de la guía. Una pregunta, ¿qué hacemos con los pacientes hospitalizados para cirugías de tiempo sensible? Específico con el uso de marcador. Listo, profe. Entonces, para los pacientes que son tiempo sensibles, la guía nos dice que en esos pacientes que identificamos con factores de riesgo o que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, se debe hacer un manejo interdisciplinario que debe incluir al cardiólogo, al médico pues tratante y al anestesiólogo. Y si encontramos fragilidad adicional, ellos meten el papel pues como del geriatra como un rol importante en esa gestión y en esa optimización del paciente. Y se debe analizar en el grupo, ellos mismos los dicen que se debe llegar a un acuerdo como de grupo de qué tanto tiempo tenemos para esa optimización del paciente, porque sabemos que ese tiempo sensible pues realmente no tiene unos días específicos ni unas horas específicas, dependen también del riesgo específico por el que se le vaya a realizar el procedimiento al paciente. Entonces ellos nos dicen que de forma interdisciplinaria tomar la decisión de qué tanto tiempo tenemos para optimizar ese paciente. Tiempo para optimizar, entonces, ejemplo, si tiene una falla cardíaca, pues optimizar el tratamiento médico para tratar de llevar a ese paciente en las mejores condiciones posibles, o si el paciente tiene un infarto, pues ya ahí de pronto sí se complica un poquito más la cosa porque va a implicar el uso de anticoagulantes y de doble antiagregación, entonces ya habría que hacer una discusión, creo que según el caso específico, entre el grupo interdisciplinario. No sé si, profe, si logro aclarar como la duda, pero eso es lo que propone la guía específicamente. Y yo me atrevería a complementar, sin miedo, ordenar los biomarcadores en ese típico específico paciente si cumple con los factores de riesgo mencionados y en especial con una sola de los índices que ganó peso, que es el índice de fragilidad, muy por encima de lo que hacíamos más clásicamente el Gupta y del Lee. Hay mucho más peso en la evaluación cardiovascular específica guiada por interrogatorio y no necesariamente hay índices muy complejos. Eso no es decepcionante, eso simplemente está encuadrando el enfoque de estos pacientes, a mi modo de ver, cada vez más objetivo, cada vez más concreto y que va dejando menos áreas grises. O sea, la cosa va que sí tenemos cosas muy concretas por hacer con esos pacientes que plantea también el doctor Mario Santos. No sé si tenemos más intervenciones. Marce, mira si hay alguna, yo he visto muchas felicitaciones en el chat, pero no preguntas. No, no hay preguntas, profe, en el chat. Ah, bueno, entonces, dando cumplimiento estricto a los tiempos, acabamos un minutico antes de las 7:30, agradeciendo mucho a todos los asistentes, a ti, Marcela, por el esfuerzo y apego a lo que se quería mostrar en la presentación. Pues quedamos, como yo creo, bastante satisfechos y es con expectativa de la segunda parte de esta presentación que será en la primera del siguiente año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Gracias a todos por el acompañamiento.